Hola, ¿qué tal? Saludamos a toda nuestra audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a Mentes Poderosas. Yo soy Gustavo Soto, conductor de este gran programa. Reciban un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Houston, desde los Estados Unidos, desde la ciudad espacial. Recuerden que somos la primera cadena bilingüe para los empresarios y para las personas exitosos de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde nos pueden ver? Nos pueden ver en Houston en el canal 21.10, en Bowman en el canal 27.10, en Atlanta, ojo a la comunidad colombiana en Atlanta el día de hoy, porque tenemos un gran invitado. Nos pueden ver en el canal 22.10, en Lake Charles en el canal 21.10, en Call Station en el canal 14.10, en Eagle Pass en el canal 24, en Piedras Negras en el canal 24. Oiga, y si a usted le encanta escuchar radio, nos puede escuchar en Chicago, también la comunidad colombiana, la comunidad hispana, la comunidad latina, en los 102.9 FM, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como @soy Gustavo Soto, y pueden entrar a nuestro sitio web www.naumedia.tv y allí va a ver todo el contenido. Y si quiere escuchar también el contenido, dele diagonal radio. Y como les prometí el día de hoy, tenemos un gran invitado en nuestro programa donde yo estoy convencido que hoy ustedes se irán con su mente totalmente transformada y van a revolucionar su forma de pensar. Y nuestro invitado del día de hoy es un gran soldado de la patria. Yo como colombiano también tengo que agradecerle mucho a él porque respeto mucho a mi ejército nacional, las fuerzas militares y por supuesto a nuestros policías que hacen una gran labor allí en nuestro país. Un superhumano lo llamo yo. Él es un gran padre, es un gran hijo, un gran hermano. Es decir, aquí me pudiese quedar todo el día dándole los mejores calificativos. Y él es Juan José Florian, más conocido en el mundo deportivo y en el mundo de motivación y sus conferencias, más conocido como el Mochoman. Mi querido Juan José Mochoman, no sé cómo decirte, te envío, la verdad, para mí es un placer compartir el día de hoy contigo y te quiero dar la bienvenida aquí a Now Media Televisión en los Estados Unidos. Hola Gustavo, ¿cómo está? Un cordial saludo y todas las personas que disfrutan de este bonito programa. Qué felicidad poderme conectar desde aquí, desde mi país, desde Colombia. En este momento me encuentro en el departamento del Meta, al oriente de mi país. Muy emocionado de poder compartir, dejarles una huella de inspiración a las personas que nos van a escuchar, que nos van a ver, dejarle una huella, pero esa inspiración y motivación a cada uno. Y pues gracias por la oportunidad. Yo no sé cómo le gusta que le digan Gustavo o Don Gustavo. O sea, que Aquí, aquí el tono es con mucho respeto. aquí en Estados Unidos, aquí el DOL no existe, mi querido Juan. Aquí estamos abiertos. Con Gustavo está perfecto, no te preocupes, tranquilo. Pues igualmente para nuestra comunidad hispana, tú sabes que Estados Unidos tiene una comunidad hispana muy grande. Es la primera fuerza laboral de los Estados Unidos. Hemos sido reconocidos de esta manera y hemos aportado mucho a nuestro país. Y también sabemos que los que hemos tenido que salir de nuestra amada tierra Colombia, yo como colombiano también me tocó salir en algún momento, también por el conflicto armado. También tuve que salir por el conflicto armado amenazado por el Frente 33 de las FARC, pero eso pasa. Al final del día nos encontramos dos personas donde pasamos del odio al amor y eso es lo que necesitamos brindarle a nuestra comunidad y eso es lo que necesitamos darle a conocer a nuestra gente. Mochoman, quería preguntarte, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo es ese proceso cuando en tu adolescencia eres reclutado por las FARC, luego dices, esta no es mi vida, lo que estoy buscando es diferente, te vinculas al ejército? Cuéntanos un poco de esto. Claro que sí, Gustavo. Y bueno, qué triste que muchos ciudadanos o colombianos hayan tenido que abandonar nuestra nación por culpa de estos grupos terroristas. Bueno, yo le cuento, yo vengo de una familia campesina, yo me crié aquí en el departamento del Meta, en una finca, así que mi mamá no estuvo en una finca, nosotros nos criamos allí, yo soy el quinto de 8 hijos que mi mamá tuvo. Algo particular es que en esa región, en ese momento, pues estoy hablando pues como del año 95, 98, que tengo recuerdos,
siempre fue en ese momento era muy controlado por las FARC, por los paramilitares, entonces de niño era muy normal ver las cosas atroces que estos grupos hacían y entonces yo me crié viendo estas cosas atroces, pero también de alguna manera tenía esa oportunidad de ver a los soldados, a los policías y de poderme acercar a dialogar con ellos. Y entre todas esas cosas, alguna vez le pregunté, ellos por qué aparecían por ahí y por qué todo cambiaba. Entonces, entre todas las cosas que el soldado me contó, él me dijo que hacían un trabajo social, que venían a velar por mis derechos y algunas otras cosas que me habló él. Y desde ahí empecé a soñar en querer ser soldado también, en querer servirle a los demás. Además que me parecía muy bonito cuando el ejército estaba, que todo cambiaba, había tranquilidad, había paz. Entonces yo dije, yo, de alguna manera yo también quiero darle esto a las otras personas, a los otros niños. Y ahí fue, ese fue como mi propósito de ahí, después de tener esa bonita conversación con el soldado y empiezo a soñar con querer ser soldado. Eh, Cuando llego a mi adolescencia, más o menos entre los 16 17 años, los señores del Alfar, a usted fue el Frente 33, hacía referencia, a mí fue el Frente 27, me reclutaron, me sacaron de mi casa entre grupos del 27 y el Frente 26, me sacan de mi casa, llegan a la finca, le dicen a mi mamá que ellos se van a llevar a uno de nosotros, de los tres menores, cuatro menores, porque éramos dos hombres y dos mujeres, y ellos, aunque mi mamá les lloró, les suplicó de que no lo hicieran, realmente no les importó. Su argumento fue que si mi hermano mayor se iba a hacer parte del ejército, si ella le había dado un hijo al Estado, tenía que darle un hijo a la revolución, a la causa. Y aunque mi mamá le Wow. dijo que yo era un niño, era un adolescente y lloró, el hombre no le interesó, realmente no tienen corazón, no tienen alma, no tienen pasión por la vida de los demás, ni respeto menos. Entonces se va con nosotros. Y así me llevan a la antigua zona de distensión. En este caso fue acá en la Uribe Meta y me llevan a Mesetas, perdón, de Mesetas me trasladan a la Uribe, de la Uribe ya me entregan en ese tiempo estaba el Frente 53 que era comandado por este señor alias Romaña y ya me llevan al páramo de Sumapaz y ahí empieza como una transformación de mi vida. Trataron de cambiarme como esos principios y valores que mi mamá me enseñó y que nos recalcó desde la niñez, pero yo tenía muy claro dónde quería llegar, así que sabía que no iba a ser, que estaba obligado ahí, pero que cuando me dieran la oportunidad iba a buscar mi libertad, así que durante un poco más de un año lo planifiqué, lo pensé, tomé apuntes mentales de cómo lo podría hacer y cuando encontré la oportunidad perfecta sabía que no podía haber, ahí sí como dicen, el primer error era el último, así que no podía haber errores y lo planifiqué tan bien que logré conseguir como entre comillas mi libertad, pero realmente no hubo libertad porque tuve que estar bajo protección del bienestar familiar en Colombia. Era increíble y a veces pienso en esas cosas, digo, es increíble que un adolescente de 16 17 años tuviera un enemigo tan poderoso que me buscaba por todas partes, que todo el tiempo estaban cuestionando a mi familia, preguntándoles por mí, dónde estaba, pero afortunadamente nunca me encontraron, porque pues, los que me encontraban terminaban perdiendo su vida. Entonces, Claro. Juan llega a José, ese punto. es una realidad de nuestro pueblo colombiano, del problema que estamos viviendo en temas de seguridad y sobre todo el reclutamiento de niños en ese momento que se hacía tan complicado y tan difícil y sobre todo en regiones tan lejanas donde hemos tenido ausencia por parte del Estado. Yo no hablo en particular de ningún partido porque no me gusta hablar de política, pero en general del Estado porque hay mucha ausencia, porque no hay carreteras, porque no hay educación, porque no hay internet, porque no hay condiciones para que el Estado pueda llegar allí y pueda ayudar a nuestros campesinos que trabajan fuertemente para que la comida pueda llegar a las principales ciudades. Luego de allí pasas al ejército. Es decir, estás prácticamente obligado en la guerrilla, pero ¿cómo empiezas a decir, oye, ahora me quiero ir, por decirlo, para el lado bueno, y por qué te empezó a gustar el ejército? No, Gustavo, yo lo tenía claro desde niño, desde muy niño yo tenía claro Wow. que quería ser soldado y ese era mi sueño. Se había presentado un obstáculo y la vida me ha enseñado pues, a través de mis conferencias yo les digo a las personas, los llevo a ese mundo donde, oiga, venga, ustedes se planifican, sí, planifíquese una meta, un objetivo, pero también hay que planificar y hay que darse cuenta que hay obstáculos, van a haber barreras,
van a haber momentos difíciles que nos van a llevar a renunciar, pero no hay que renunciar a esos sueños que tenemos. A mí se presentó un obstáculo grande para llegar a mi sueño y yo no abandoné, yo lo tenía claro, me tocó esperar un poco, me tocó aguantar un poco, me tocó obedecer algunas cosas que no quería hacer, pero jamás abandoné mi sueño. Así que cuando cumplí mis 18 años, me presenté a una unidad militar. Quería cumplir ese sueño que lo había tenido desde siempre y fue muy bonito, fue muy bonito. Además que yo creo que había algo que ya, aparte de convertirse en un sueño, o sea, o en ese sueño que yo traía, había algo de odio también, como de rencor, de tristeza. Y además que pues en ese momento nuestro país estaba pasando por un momento muy difícil y pues como quería de alguna manera ayudar a otros que no se los fueran a llevar también porque no iban a contar con la misma suerte que yo tuve. Entonces, como que me sentía muy, muy feliz, muy emocionado de ser soldado. Pues, había una transformación, claro, enseñarme de derechos humanos. Antes me habían enseñado a ir en contra de ellos. Me enseñaron a entregar la vida por otro ser humano. Allá lo que me decían era que había que quitar era las vidas. Entonces, era totalmente la diferencia y me sentía muy feliz. Claro, había un fortalecimiento físico que yo decía, wow, ¿aquí qué pasó? Pero me estaban fortaleciendo tanto mental como psicológicamente para enfrentar lo que se venía ahí en adelante y me sentí muy feliz de servirle a mi país, de servirle a mi ejército colombiano y de estar en unas regiones de pronto sí muy abandonadas por el gobierno y pues, a veces señalamos el gobierno y como que tendemos a descargarnos sobre ello. Yo tampoco no tengo como una ideología política, pero yo creo que la responsabilidad, Gustavo, es de todos, la responsabilidad de todos los seres humanos. En este caso hablemos de Colombia, es de todos los colombianos, como los que están en las principales ciudades, como los que viven en los municipios, como los que están en el campo. La responsabilidad de todos es de cuidar, de valorar lo que tenemos, sea poquito, pero hay que cuidarlo. Entonces a veces nos descargamos en ellos allá y no, es que el gobierno nos tiene abandonados, pero entonces nosotros también no cuidamos lo poco que tenemos, no valoramos lo que tenemos. Entonces es como un conjunto realmente de muchas cosas que lleva a que crezcan estos grupos terroristas, porque muchas personas prefieren hacerlo más fácil, las cosas más fácil, y es más fácil para una persona coger un arma, ir a amenazar a otro y que le entregue un poco de dinero, que seguramente ir a trabajar 5 o 6 horas por un sueldo mínimo. Entonces, como Claro, que todo ese tipo de cosas también lleva. Juan José, y el tema es que nosotros, estando en las grandes ciudades, a nosotros se nos olvida que hay regiones muy apartadas de Colombia que también hacen parte de la geografía, que también hacen parte de nuestra comunidad. Y digo, en caso particular, todos llegamos a Bogotá, todos estamos en Bogotá, pero se nos olvida que está el Baupés, que está la bota del Cauca, el Sumapaz, la Gabarra, todas estas regiones que son zonas de conflicto, que al final del día no hay presencia del Estado, todo lo que sea frontera siempre va a ser complicado. Pero quería preguntarte, ¿cómo se da el accidente? Realmente cuando estábamos observando que era una extorsión que le estaban haciendo a tu mamá, ¿correcto? Ya estabas en el Sí, ejército, estabas de permiso ese día, llegas a la casa, cuéntanos un poco. sí, yo estoy disfrutando de mis vacaciones y nosotros, mi mamá, pues la finca donde fue en nuestra infancia se valoró mucho, ya pues empezó a incrementarse un poco la infraestructura, teníamos redes eléctricas, entonces empieza como que la evolución se empieza a ver de alguna manera y eso hace que las tierras se valoricen un poco. Mi mamá pues vende esta finca y para nadie es un secreto tampoco que aquí los colombianos teníamos que pagar por cada cabeza de ganado, por cada hectárea de tierra, como la famosa vacuna que llamaban, Ujú. que después del proceso de paz eso mejoró algo, ha mejorado muchísimo, pero en esos tiempos había que pagar por todo eso y ellos cobraban una vacuna por todo esto. Entonces, y más si se vendía, pues había que dar un porcentaje también. O sea, no había que pagarle solamente al Estado colombiano lo de ley, sino también había que pagarle a ellos también, porque ellos lo exigían. Entonces, jamás quisimos hacerle, porque pues yo siendo parte de la fuerza pública, y no solamente yo, sino mi hermano mayor también haciendo parte del ejército, mi hermano menor de la policía. Entonces, nosotros como pues, estamos de este lado, ¿cómo les vamos a pagar a ellos? Claro. Si defendemos los bienes de otros, les decimos denuncien porque nosotros íbamos a ir a pagar. Entonces, les pareció muy fácil poner un artefacto explosivo aquí en el jardín de la casa, precisamente donde me encuentro en ese momento, el cual, pues yo no recuerdo si lo moví, lo apreté,
Solo sé que se accionó y desapareció mis manos. Como pueden ver, voló mis manos a la altura de mis, bueno, en ese momento fue a la altura de mis muñecas, pero debido a las quemaduras, los desprendimientos musculares que tuve, tuvieron que amputar mis brazos. Por eso quedaron tan cortos mis brazos. También desapareció mi pierna derecha. Me la me desapareció, me voló en átomos mi pie, mis dedos los desapareció, al igual que la tibia, arrancó ese hueso, la tibia lo desprendió totalmente, igual la piel quedó totalmente rasgada, las quemaduras fueron muy complejas y tuvieron que amputar a la altura de o por encima de la rodilla, una amputación transfemoral, al igual que perdí la visión de mi ojo derecho, quedé con una disminución auditiva. Bueno, acá en la imagen pueden ver un poco mejor cómo quedé. Eh, Sufrí quemaduras de segundo, tercer grado en mi cuerpo. Entonces fue demasiado complejo, la verdad, fue muy duro. Estuve en coma durante más de 12 días o 12 días aproximadamente. Lo sé porque lo leí en la historia clínica. A veces me dan esos deseos de saber qué fue realmente lo que pasó, a qué me enfrenté y quedo sorprendido a veces cuando tengo esos espacios así, digo, voy a leer qué pasó con mi vida, qué fue lo que me enfrenté, y entonces empiezo a leer sus diagnósticos, y que a veces uno no interpreta muy bien los diagnósticos médicos, pero afortunadamente está la tecnología, entonces busco a qué hace referencia a eso, y digo, wow, es sorprendente donde a todo lo que logré enfrentarme, enfrenté un proceso muy duro, Gustavo, de odio, de rechazo, de rencor, de maldecir, de criticar, de lamentarme, de buscar un responsable, de querer echarle la culpa a los demás, de querer juzgar a los demás, de señalarlos, de señalar a la familia, de odiar a la institución, de odiar a los colombianos, de retar a Dios para que viniera y me dijera por qué había permitido que me pasara eso. Eran muchas cosas que estaban en mi mente, tanto el dolor físico como psicológico, ¿no? Entonces estaban ellos dos todo el tiempo conmigo, pero todo el tiempo era negativo, era viéndome una persona perdedora, fracasada, el que ya no sirve para nada, y para que sobreviví, que yo no quiero vivir así. Entonces era un cobarde realmente, esos que no le encontraba un sentido a la vida. Claro, y te quería, ahora que mencionas esto, te quería preguntar, ¿cómo enfrentaste tu proceso de aceptación, ¿no? Luego lo sucedió, porque viene odio, viene rencor, viene rechazo, Dios no existe. Y te lo digo porque cuando uno vive esos procesos, la fe se hace a un lado impresionante y uno dice, Al, esto es una locura, Dios, sí, ¿dónde está? ¿Cuál Dios? ¿Por qué Dios para uno sí, para mí no? ¿Y por qué tuve que vivir yo este proceso? ¿Cómo es ese proceso de aceptación cuando tú dices, no tengo mis dos extremidades, me falta una pierna y aparte de todo, quedo vivo? O sea, ¿por qué quedé vivo? No, no debía haber quedado vivo, porque es lo primero que ¿verdad? uno piensa en ese momento. Y yo escuchaba una entrevista en ese momento cuando tú dices que tienes el accidente y que le pides a tu hermano que acabe con tu vida en ese momento. Y claro, son momentos de desesperación y yo no lo llamaría cobardía, porque Dios tiene un propósito en la vida de los seres humanos y yo no lo llamaría cobardía. Pero ¿cómo es ese proceso de aceptación después de lo que pasa? Sí, sí, Gustavo, mi hermano mayor, él en una operación militar, infortunadamente hubo un accidente, impactó a uno de sus compañeros, perdió la vida su compañero y para él fue muy duro. Y hoy en día mi hermano es esquizofrénico paranoico crónico. Ese es el diagnóstico que le dio Sanidad Militar. Entonces, afortunadamente, mi hermano él depende de medicamentos. Afortunadamente ese día él se había tomado sus medicamentos y eso no deja que él reaccione. Entonces eso lo tiene como controlado y en ese momento me lo hizo acordar, yo le pedí a mi hermano que acabara con mi vida, yo no quería vivir así. Yo le decía que era muy fácil, hágalo hermano, hágalo, no, o sea, yo lo insulté, le decía que era un cobarde, y él, afortunadamente, esos medicamentos no dejaron que él quisiera eso. Yo recuerdo o de los pocos recuerdos que tengo ahí en el piso, es que él me alza mi cabeza y me la soba y me dice que tranquilo, que no me desespere, que ya viene la ayuda. Y lo que dices, Gustavo, en ese momento no existe nada para uno, sino porque soy el desafortunado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo encuentro un propósito para vivir, pero pasé un poco más de un año donde reclamé muchísimo por ese tipo de cosas. Y hay una palabra muy bonita que se la acabo de decir y que yo la referencio mucho en mis conferencias y es hay que evaluar. Yo evalué lo que me pasó para llegar, antes de llegar a aceptar, ¿no? Yo decía, ¿cómo aceptó? Antes de llegar a aceptar, primero evalué, después de llorar mucho.
y claro, evalué lo primero que hice es evaluar cómo quedé mi cuerpo. Y eso claro, yo le enseño a las personas, digo, eso es una fórmula que es muy fácil, realmente es fácil, es sencilla, pero que muy pocas veces la aplicamos en nuestra vida. Entonces claro. venga, yo les digo, tomen apuntes, eso es muy fácil, evalúen. Entonces yo senté a llorar nuevamente y miré cómo habían caído mis brazos. Y dolió muchísimo. Pero porque Y tú mencionas, ver las y cicatrices dice, era demasiado duro, pero evalué. claro, y tú mencionas en ese momento, dices, afortunadamente mi hermano se había tomado el medicamento y estaba en un momento de tranquilidad. Pero sabes que yo te puedo decir que no es el medicamento, es la voluntad de Dios, porque Así Dios es. tiene un propósito, o sea, con medicamento o sin medicamento él hubiese podido tomar esa decisión, pero me toca también el momento de transmitirte ese amor, de verte en la condición y empezar a tocarte la cabeza y empezar a decirte, no te preocupes, todo va a estar bien, Sí. vamos a salir de esta, con berraquera que vamos a salir de esta, vamos a seguir adelante. Y es ese amor infinito que Dios nos puede transmitir a través de otras personas. Y el vehículo en ese momento era tu hermano, que Era mi te dio, hermano, sí. Ya se me adelantó. Usted me está interpretando muy rápido, Gustavo. claro, te dio esa fortaleza. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué fue lo Sí. más difícil de adaptarse a esa nueva realidad? ¿Qué es lo más duro? Lo más duro fue aceptar. Lo más duro es aceptar los cambios. Es lo que nos cuesta demasiado. Aco. Aceptar que el resto de mi vida lo iba a vivir así. Aceptar que jamás van a volver manos, volver mi ojo, volver mi pierna. Entonces, cuando yo ya después quise ese duelo de dialogar mucho con Dios y preguntarle y cuestionarlo y de insultarlo y de pedirle que me diera como esa señal pues, de por qué había quedado vivo. Eh, y yo estoy mucho tiempo en la oscuridad, como que se lo reclamé tanto que un día me lo demostró. ¿Y cómo me lo demostró? Y él me dijo, usted quedó vivo para ser feliz, para disfrutar de la vida. Entonces yo le decía a Dios, yo hice un arreglo con él, hicimos un convenio, donde yo le dije a él que si él me mostraba cuál era la razón para haberme dejado vivo, jamás iba a volver a molestarlo, a insultarlo, nada de esas cosas, no le iba a volver a pedir nada, solo quería que me mostrara esa razón. Que si él me mostraba esa razón, yo le iba a ayudar en su duro trabajo. Entonces, un buen día descubrí y me lo mostró que yo había quedado vivo para ser feliz. Él me lo mostró que yo había quedado vivo para ser feliz, para disfrutar de mi vida, para impactar vidas, para enseñar a las personas que hay que aprovechar y disfrutar de lo que tenemos, de la vida, de nuestras familias, del amor, y que siempre está con nosotros, que sin importar lo duro que sea, ahí está con nosotros, impulsándonos todo el tiempo. Entonces, cuando entendí ese, y cómo empecé a disfrutar de las cosas haciendo cosas pequeñitas pero que me emocionaban mucho, como que lo primero que hice fue coger el vaso para tomar yo mismo el agua y yo empecé a interpretar las cosas y yo, gracias Dios por darme esta oportunidad, por demostrarme, por darme una segunda oportunidad de vida y le voy a cumplir mi palabra, le voy a ayudar a usted en su trabajo. Yo no le voy a volver a pedir nada, yo sé que siempre me va a acompañar y ahí es donde arranca ya Juan José a querer lograr grandes metas con lo poquito que tengo. Ahí empiezo a transformar mi mente, mi cuerpo, y al igual que a muchas personas más que me dan la oportunidad de tocarles su corazón. Claro. Y ahora que hablas de la mente, ¿qué pasaba en ese momento? O mejor, ¿cómo lograste transformar esa mentalidad, esa forma de pensar del odio al amor? ¿Qué es lo que te hace resetear tu mente y dice, no, espere, yo aquí estoy mal, ya peleé con Dios, pero ya me divorcié de Dios, pero nuevamente nos volvemos a reconciliar? ¿Y cómo empieza ese proceso? Porque no, yo no me levanto al otro día y digo, ya, la vida cambió. ¿Cómo empieza ese proceso? Y bueno, eso no fue de un día para otro. Empecé a entender que el odio me estaba llevando a causar más odio. Ok, La tristeza a contagiar a las personas de tristeza. Entonces, yo estaba destruyendo todo lo que estaba a mi alrededor. Ya un terrorista había destruido mi cuerpo, había destruido mis pensamientos, había destruido porque hay que tener en cuenta que cuando pasa un evento de estos, no es solamente
Juan José la víctima, sino es todo mi núcleo familiar y de amigos, todo lo que está alrededor a Juan José es quien es afectado. Entonces a veces creemos que solamente, no, Juan José es solo la víctima, no, todo mi núcleo familiar. Entonces el odio que yo tenía por eso también lo estaba transmitiendo a ellos y ellos también se estaban de alguna manera destruyendo. Entonces como que empiezo es como a decir, voy a hacer cosas diferentes, voy a transformar vidas, voy a contar mi historia pero desde otro contexto. Y entonces ya es donde empiezo, ya cuando yo hablaba con las personas y me preguntaban, decían, bueno, ¿usted qué? Entonces yo les contaba mi historia y se enojaban, y es que esos hijuetantas, guerrilleros, pero entonces yo decía, yo no quiero, esa persona está llena de odio, yo lo estoy lastimando, entonces empecé a contarles cosas bonitas, y yo, no, es que aparte, no, pero yo he aprendido a hacer esto, yo tomo agua solo, tomo tinto, si quiere invíteme a un tinto, entonces les daba risa, y verdad, tomo tinto solo, y yo sí, entonces ya lo sacaba de ese mundo, y empecé a sacar el mundo, entonces empiezo a transformar y además que a entender que estoy desperdiciando mi vida en medio de cosas que no valen la pena, que no tienen sentido. Tras desperdiciar la vida me da otra oportunidad, Dios me da otra oportunidad de estar vivo. ¿Cuántas Amén. personas no piden otra oportunidad y no la obtienen? Amén. Yo no recuerdo haberla pedido y me la dio y ahorita estoy renegando por ella. Entonces, ¿qué me está pasando? Entonces ahí es donde empiezo a hacer cosas bonitas, de a poquito, a levantarme, a aceptar que voy a usar una prótesis. Y cada vez cuando me puse la prótesis, pues personas que no usaban prótesis y me veían usando prótesis, a mí como que se motivan. Yo también quiero usar una prótesis. Entonces yo como que soy ese mensajero de la vida que Dios dejó acá realmente. Amén, amén, amén. Mi querido Juan José, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Estamos con Juan José, que nos está acompañando el día de hoy, más conocido como el Mochomán. Y por supuesto, para nosotros, créeme que te honramos y te valoramos por estar transformando vidas también. Por eso nuestro programa se llama Mentes Poderosas, porque desde allí, desde nuestra mente, podemos ayudar a cambiar la sociedad, a transformar nosotros mismos, para que haya un cambio en la humanidad y en la sociedad. Primero tenemos que transformar nuestra forma de pensar y que seamos coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos y con lo que hacemos. Esto es Mentes Poderosas. Vamos a una pequeña pausa comercial. Usted no le cambia su televisor. Ya regresamos. Y nosotros continuamos en Mentes Poderosas con nuestro invitado el día de hoy, Mochomán, que nos está acompañando desde la bella Colombia, desde mi tierra también, orgullo nacional, un soldado de la patria, un soldado que cuidó nuestras navidades mientras que nosotros disfrutábamos, mientras que dormíamos, mientras que estábamos aislados del mundo, ellos velaban por la seguridad de nosotros. Mucho mal, que continuando con esta entrevista, quería preguntarte, ¿cómo identificaste ese momento de oscuridad, lo que yo llamo la noche oscura? ¿Y cómo te llevaría hacia tu propósito de vida a impactar tantas personas con tu historia? Antes de irnos a los comerciales, nos estabas hablando de eso, que ya empezaste a eliminar de tu vocabulario odio y pasar a transformación, amor. Bueno, ¿cómo hago eso? No, esto también es a través del deporte. El deporte empieza a transformar mi vida también. Yo primero fui nadador, antes de ser ciclista y llegar a ser parte del Movistar, fui nadador. Yo nadé 4 años con Fuerzas Armadas y yo mientras nadaba como que reflexionaba mucho y evaluaba. Entonces las piscinas me sirvieron mucho para lavar todos esos dolores que yo tenía. Además que lo que yo o que nosotros aquí en el país llamamos como broma, como recocha, como que otro a eso le llaman bullying, es como la palabra más técnica, ¿no? El bullying. Ajá. Mis compañeros me hacían mucho bullying, yo era el más mocho en ese momento, entonces en la piscina ellos querían a toda hora tenerme debajo del agua y se aprovechaban de mi condición, entonces como que esas cosas, lo fuimos esas bromas y eso como que me fue llenando como que eh, de, de inspiración y yo, venga, como que ellos se aprovechan de mí por mi condición, entonces porque yo no la aprovecho para hacer algo diferente. Ajá. Entonces ahí empieza como a unir cosas. Yo tengo algo y es que yo no me quedo en el dolor hoy en día, ¿no? En el momento, claro, eso costó mucho para entenderlo, pero antes de quedarme al dolor, yo veo qué es lo más bonito que hay o qué es lo que puedo sacar de ese dolor para aplicarlo a otras cosas de la vida, qué es lo que encuentro de ese sufrimiento, qué es lo bueno, porque yo soy convencido de que tras de cada cosa difícil hay algo bueno, es una enseñanza, algo bueno que nos está pasando, que nos está retando. Entonces de ahí empiezo a sacar todo ese tipo de cosas para transformar y me dan la oportunidad de contarles la primera vez que estuve, me paré frente a un grupo de unos 200 soldados a hablar con ellos
ellos pues estaban en su dolor, en su tristeza de ver cómo habían quedado también. Y pues me paré allá sin saber qué les iba a contar, con la fuerza que Dios me estaba dando en ese momento para poderlos contagiar a ellos y mostrarles que había otra oportunidad de vida, que lo que nos había pasado era muy difícil, pero que estaba en nosotros, en quedarnos en el dolor, en la tragedia, o si evolucionábamos, dónde estábamos. Entonces yo me paré allá mirando para otra parte, contándole, y al final como que volteé a ver el rostro de todos mis compañeros y ellos estaban pues estaban muy, pues, con sus sentimientos muy arriba, pero también en sus ojos salían muchas lágrimas, como que venga, nos estamos viendo la vida diferente. Entonces lo que yo interpreto de esto es que cuando salen esas lágrimas, ese llanto es que les está lavando sus ojos para empezar a ver la vida totalmente diferente, porque yo no enseño a cómo vivir, eso yo no lo hago. Yo no le enseño a nadie a cómo vivir, yo lo que les doy es un set de herramientas para que lo apliquen a su vida y, no, y a mí lo que me gusta es que no se quede solamente con ellos, sino que que eso transcienda y que pueda transformar a otras personas a través de mi historia, porque yo lo que hago no es contar algo de un libro, sino es el del libro de la vida, lo que Dios me ha puesto a mí para poderles enseñar, para poderles mostrar que se pueden lograr cada uno de los sueños que nos propongamos. Claro. Ahora que mencionas esto, quería preguntarte hoy día, ¿cómo manejas tu relación con Dios? Oh, Pues hablando desde el antes y el después, ¿no? sí, la verdad es que ya somos súper amigos, como decimos acá en nuestro país, ya somos parceros. Desde aquel momento que me mostró cuál era ese propósito para mí, tenemos una muy buena relación. Ya no lo molesto, no le pido nada, le ayudo porque yo sé que él siempre va a estar conmigo, no necesitamos estar pidiéndole, reclamándole. Estamos vivos y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar esas cosas bonitas, la familia, todas las cosas que tenemos, porque nosotros estamos rodeados de cosas bonitas, somos nosotros los que hacemos ese momento malo o el que oscurecemos nuestro día, somos nosotros que le damos ese enfoque. Entonces ya somos muy buenos amigos y siempre está ahí y uno de los propósitos grandes también es llenarlos de orgullo de que no se equivocó cuando me dio una segunda oportunidad y al igual que llenar de orgullo y de motivación a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, porque tengo a mi esposa y tengo dos hermosos hijos, una niña de 16 años y un niño de 5 años. Wow, qué bendición, qué bendición. Quería también preguntarte, se me ocurre en este momento, ¿cómo es ese proceso para tú superar esas barreras limitantes que se presentaban en tu camino y transformarlas en fortalezas? ¿Cómo se hace? No es fácil cuando yo me miro y digo, wow, me faltan dos extremidades, pero espere, no pasa nada, mente, no pasa nada, tranquila, relájese, vamos a estar positivos, vamos a estar con... Vas a tener tus altibajos como cualquier ser humano. Hay un día que uno amanece con el powerful y hay otro día que amanece bajo de nota, como decimos en Colombia. ¿Cómo logras transformar esto? ¿Cómo logro transformarlo? La verdad es que yo tengo mis propósitos muy claros. Y como usted hace referencia, Gustavo, yo soy un ser humano igual a todos. La única diferencia es que tengo platino en mi clavícula, tengo cirugías, tengo eh, uso carbono en parte de mi cuerpo, en mi bicicleta, pero yo soy un ser humano, tengo un corazón igual que todos y en los momentos que de esos bajonazos, yo lo que hago es que no desperdicio mucho el tiempo porque sé lo valioso que es el tiempo y yo sé que nosotros podemos recuperar cualquier cosa en la vida menos el tiempo. Entonces yo no lo desperdicio llorando, yo no lo desperdicio lamentándome, yo lo que evalúo rápidamente qué fue lo que pasó en ese momento y yo por qué estoy con ese bajón, qué fue lo que pasó, por qué llegué a esto ¿y qué puedo hacer ahora? Entonces, rápidamente yo lo que le busco es la solución, porque no nos podemos quedar ahí en eso, dándole vueltas, pensando el por qué, lamentando, odiando, ¿no? Estuvo ese momento para llorar, ese bajonazo, pero hay que salir rápidamente porque el tiempo no lo vas a perder. Entonces, todos esos retos, todos esos obstáculos, cuando doy con personas que a toda hora son negativos, que lo primero que le dicen a uno es un no, a mí se convierte en un reto y le voy a demostrar que sí se puede. A mí no me diga no, porque yo le voy a mostrar hasta dónde es capaz de llegar el ser humano y cómo es que se rompen los propios límites. A un soldado de la patria no le digan que no, porque eso es imposible. Y la relación con Dios, quería preguntarte también, ¿oras, meditas, te congregas en algún lado? ¿Cómo funciona? Porque a veces la gente dice, me hablan de de la relación con Dios, pero no lo veo, no lo conozco, ¿dónde lo busco? ¿A dónde lo llamo? ¿Al 911? ¿Cómo me contacto con el hombre? Porque no hay una referencia. ¿Cómo es esa relación, ese contacto? Bueno, sí, normalmente yo me despierto muy temprano y antes de salir
oro un poco, hago pues lo que me enseñó mi mamá desde muy niño, su oración que nos han enseñado a todos los seres humanos. Y ahí para adelante digo, bueno, nos vamos a entrenar, necesito que esté muy pendiente y me contagie de energía aquí para adelante porque vamos a hacerlo. Yo creo que uno no se puede como que quedar, Él nos ha dado nos ha dado la vida, nos ha dado las oportunidades para hacer, pero es la oportunidad para hacer, no para empezar a buscarlo a Él, porque Él también todo el tiempo está con nosotros. Y yo creo que es la diferencia entre empezar a buscar a Dios y hacer cosas grandes con Él, porque pues realmente siempre nos lo han mostrado y a través de muchas historias de vida lo hemos visto, de muchos milagros que se han hecho, podemos ver que todo el tiempo está con nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, queremos ver algo, creemos que es algo físico y no nos damos cuenta que todo el tiempo está con nosotros, las oportunidades bonitas que nos da, el poder respirar, el poder sentir, el poder observar, el poder hablar, todas esas cosas bonitas nos las transmite Él y eso hay que disfrutarlo al máximo. Y noto que te ha regalado también el don de la palabra. A veces uno no entiende eso. Pararse frente a un público, hablarle al público no es fácil y uno a veces dice, ¿yo qué le voy a decir a la gente? Tú no te preocupes que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, las palabras te van a fluir y es lo que te está pasando a ti hoy en día para impactar a estas personas. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? Impactar con tu mensaje, inspirar, crear fundaciones. ¿Qué quieres hacer? Yo realmente lo que más quiero es ver, o lo que me gusta, aparte de mi deporte, el poder disfrutar con mi esposa, querer ver a mi hijo, un hombre de familia, con llegar con su familia, es seguir transformando. Realmente lo que yo deseo en mi corazón es que yo quiero llegar a todas las partes del mundo. Yo sé que a través de ustedes, los medios de comunicación, me han ayudado muchísimo a eso, pero quiero hacerlo también en persona, que no se quede solamente lo vean en unas pantallas, sino que me puedan tener ahí en físico, que puedan tocarme, darse cuenta que yo soy un ser humano igual que todo. Entonces, uno de los deseos grandes que quiero es conocer el mundo. He conocido algunas partes del mundo a través de mi bicicleta, pero quiero también poderlo hacer a través de la palabra y de la transformación, de poder llegar a mostrarles realmente con hechos, porque yo soy de los hechos, yo no soy el que da el discurso, no, a mí me gusta demostrarle y le saco, y yo en mis conferencias hago unos ejercicios muy chéveres donde les digo cómo marco mi teléfono, entonces todas las personas se sorprenden y saco mi teléfono y me lo alcanza mi teléfono y cojo, dame su número y le marco. Entonces, como que, wow, esto es así. Y yo vengo le demuestro con hechos, porque las cosas hay que demostrarlas. Entonces, el deseo más grande que tengo es el poder transformar muchas vidas. No solamente lo he hecho en mi país, yo creo que he tenido la oportunidad de llegar a más de 50.000 personas en mi país y anhelo hacerlo también a través del mundo. Y espero tener también, empezar por Estados Unidos y que me invite a alguna de sus conferencias allá y podamos ir a transformarlos y a llegarles allá. Amén, amén, así va a ser. Hecho está, declarado está y por supuesto nos encantaría tenerte aquí en Estados Unidos compartiendo en algunas conferencias y que podamos impactar almas, que podamos llegar a más de 1 millón de almas. Tú ya vas en 50.000, ya nos llevas un camino recorrido, pero la idea es que podamos impactar 1 millón de almas. Desde el punto de vista, ¿qué le podrías comunicar a una persona que perdió el sentido de la vida? No necesariamente es un accidente, personalmente yo vivía vacíos emocionales, tenía todo y no me faltaba nada, decía yo, casa, carro, esposa, hijos, y yo decía que la vida no tenía sentido. Llega un momento en que no tenía sentido y una infidencia para las personas que nos están viendo. Teniendo todo, pensé yo en algún momento en el suicidio porque yo ya no quería vivir más, pero necesité de alguien que me inspirara. Veía tus videos, te confieso, veía tus videos, veía a Daniel Javif, veía muchos referentes y yo decía, wow, la vida sí tiene sentido. ¿Qué le podemos decir a esas personas que en este momento están pasando por esa noche oscura y que sienten que ya no hay una solución? Bueno, yo creo que si le hacía falta algo que usted era tener un propósito. Correcto. Primero tenía su carro, su casa, su dinero, su empleo, pero no tenía un propósito por el cual vivir. Ya no había algo grande que lo moviera realmente. O sea, yo no le puedo decir es que su propósito es este, pero tenemos que pensar cuál es ese propósito. Y todos tenemos que tener algo grande que nos mueva, algo que cuando ese propósito que nos haga dar miedo, que nos haga temblar, porque cuando esto pasa es porque es lo suficientemente grande para nosotros. Cuando no sentimos nada de eso, como mi propósito ir es por un vaso de agua, pues eso es algo normal, pero tiene que haber algo grande que lo mueva, que lo haga erizar, que lo haga sentir lleno de vida y entender que la vida es una sola y que la solución más fácil no es a lanzarme al abismo,
porque muchas personas pasan por eso, pero somos nosotros. Entonces, yo lo que yo les transfiero cada día es, encuentren ese propósito, eh, y no todo lo tenemos, hay que ver cuál es ese propósito que nos mueve, y cuando nosotros nos mueve ese propósito, todo nuestro núcleo familiar, todo nuestro equipo de trabajo, todo se va a dirigir hacia allá. Hay una frase muy bonita que yo utilizo y es, háganle cambio a la vida, hagan los cambios necesarios en la vida sin abandonar los sueños. Esto me lo ha Wow, enseñado a mí la bicicleta. La wow. bicicleta me dice, cuando las cosas se pongan duro, yo interactúo con ella. Y yo le digo, oiga, Dios, esta vaina se puso dura. Entonces él dice, yo ya le enseñé a usted qué hay que hacer. Entonces haga un cambio a su actitud, haga un cambio a su forma de ver la vida, haga un cambio a su comportamiento. Realice un cambio. Entonces también me lo muestra la bicicleta. Cuando yo me voy a enfrentar a la montaña, empiezo a escalar, las cosas se ponen duras y yo lo que hago es hacerle un cambio a la vida, hacerle un cambio a la bicicleta para poder subir más fácil, para poder subir un poco más rotado, para poder seguir escalando. Entonces, hagan un cambio a la vida. Entonces, hagan ese cambio. ¿Cuál es el cambio? No solamente ver, no se puede dejar llenar porque tengo un carro, porque tengo un buen trabajo, porque tengo mi casa. Eso no es todo. Tiene que haber algo más grande que lo mueva, algo más grande. Y si realmente no lo entienda, y si usted cree que lo tiene todo, salga ahí al mundo y vea cómo muchas personas le hacen mucha falta cosas y son felices. Si usted cree que no está lleno totalmente, salga y dése la oportunidad de conversar con la persona que, bueno, aquí en nuestro país es muy común verlo con el costal al hombro, como llamamos nosotros, pero mire que en medio de eso ellos son felices, uno los ve sonriendo. Mientras está buscando en la caneca de la basura, él está feliz porque encontró un pedacito de hueso para ruñírselo. Entonces, ¿por qué no ser feliz cuando tengo como cosas materiales? Pero enfóquese en esa cosa, en ese propósito que los mueva. O si no, entonces, si es que yo tengo un dinero y no sé qué hacer con él, pues cómprele al almuerzo y cámbiale la vida a esa persona. Y ahí empieza a tener, es un propósito bonito, empezar a cambiar esas vidas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y la vida es esa. Al final del día nosotros tenemos que venir a este mundo a servir porque vamos a partir de esta tierra y tenemos que dejar un legado. Cuéntame un poquito esa historia de amor que es interesante, porque el amor también está Es muy dentro de tu importante, vida. sí. No, no todo pudo ser tragedia, no todo pudo ser malo, vienen aspectos positivos, se te despierta el cupido. ¿En qué año se te despertó el cupido con tu esposa? Bueno, nosotros nos conocimos después de mi accidente, después de mi cambio de vida, como 4 o 5 años después. Siempre quise, en el momento de mi tragedia, pues yo tenía una relación, pero pues realmente meses después se terminó, y no porque ella fuera una mala mujer. A veces creemos que cuando pasan ese tipo de cosas y se acaban las relaciones, bien sea el esposo o la esposa que se va, que los abandona, por decirlo así, es porque son malas personas. No, lo que pasa es que a veces no entendemos que ellos son seres humanos, y que si para uno es duro lo que está viviendo, también para esa persona que está con nosotros. Porque a veces nos centramos en que yo soy la víctima, entonces yo soy el pobrecito y ella tiene que hacer todo para mí, y estamos totalmente equivocados. Entonces, actualmente yo ahí caí en ese mundo, la vida me enseñó eso también. Entonces, eh, después de mi proceso de rehabilitación protésica y posprotésica y todo mi tratamiento psicológico y psiquiátrico que tuve, como que tuve la oportunidad de ir conociendo personas, de interactuar con mis fisioterapeutas, con mis practicantes. Entonces, como que yo decía, uno mientras hablaba con ella, como que yo siempre llegaban como a ese punto donde no, es que yo vengo de una relación y me fue muy mal y bla, 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 y me hablaban de cosas tristes. Y yo decía, yo no quiero tener una persona en mi vida que me hable de cosas tristes. Entonces, yo quiero tener a alguien que cuando yo salga con ella me hable de cosas bonitas, que tenga sueños, que tenga proyectos, que no se lamente de la vida, porque para hablar de cosas tristes estoy yo puedo hacer llorar al que quiera contándole de mi cicatriz y mire mi cuerpo como me quedó rayado. Entonces cuando yo conocí a Angie, como que las cosas, como que la vida, Dios me la tenía ahí en el camino como era, y llegó y dijo, bueno, esta es, y podemos hablar, y ella me habla desde sus metas, de cada uno de los objetivos que tiene y cómo luchaba para ellos, y yo, wow, esta es, y de ahí empieza todo ese amor bonito, y que ya, pues ya vamos, ya más de 6 años viviendo juntos, tenemos nuestro hijo de 5 años, y trabajando en muchas metas, tanto las mías como las de ella, como las de nuestro hijo, porque hacemos un gran equipo, los dos hacemos un gran equipo. Ya la estoy entrenando también, ella estudia administración de empresa, pero ya también tiene ese valor de pararse frente a un público y contar un poco la historia, porque realmente es muy bonito, porque a veces las personas creen que ella se casó con la discapacidad, con un discapacitado, y es totalmente diferente. A veces creen que no, seguramente estás como
por pesar o algo, pero cuando la escuchan realmente cambia la vida, cambia totalmente la parte, pues, como del amor. Entonces también quiero que ella sea una dura y también después podamos llegar a muchas parejas y que nuestra charla, podamos hacer una charla de amor a muchas parejas también y que entiendan que se pueden hacer cosas en pareja, que lo Esa, podemos lograr todo, que hay que trabajar los dos y así hacemos los dos, trabajamos. claro, esta mujer, como dirían en el argot militar, es propias tropas, es fuerzas especiales. Esa mujer Una comando, es comando. ya es comando, ya se ganó, ya se ganó el cielo. Esa mujer es un amor de Dios y yo veo tus videos y es ese amor que transmiten, tu esposa, tus hijos. Qué bonito, porque al final del día, hoy hay familias que están dentro de una casa, pero pues ya ni se hablan, ni conviven, ni se sientan a la mesa, ni dialogan, ya prácticamente como desconocidos. ¿Cómo mantienes ese amor familiar, esa relación con tu esposa y con tus hijos? Pues la verdad, lo primero es el respeto, nos respetamos demasiado. Y entre ese respeto entra todo, ¿no? El vocabulario, nuestros espacios. También nos respetamos mucho nuestros espacios. La comunicación, nosotros nos contamos todo. Antes de yo tomar una decisión, de tomar una decisión, yo la consulto con ella porque ella es mi esposa. No quiere decir que es que a veces como que yo, pues no sé, eso sea como el machismo, lo llamaría yo un poco, que no es que yo soy el que toma la decisión y tiene que ser así. No, yo planifico y siempre con ella, siempre lo hacemos. Y yo siempre digo, amor, ¿qué tal te parece esto? ¿Qué tal te parece aquello? Entonces, ella me incluye también en todas sus decisiones y yo también. Entonces, somos una pareja y tenemos que estar incluidos en todo. Entonces, eso es lo que muchas veces hace falta, que nos incluyen realmente como pareja, que la pareja es la esposa hacer de comer y el hombre salir a trabajar y traer a la casa. No, eso aquí los dos aportamos. Es de hasta donde a mí la condición me lo permite, ayudo no a mucho, pero ayudo en algunas cosas en la casa y al igual ella también me apoya a mí en mis temas. Entonces, como que mis sueños son los sueños de ella también y al igual que los de ella son los míos y yo, así como yo que tengo metas por qué cumplir, ellas también las tiene y entre los dos las vamos trabajando, las vamos llevando para cumplirle. Y pues ya ahorita pues tenemos un hijo, pues él también se incluye en todo uno de nuestros sueños y también pues claro, es importante los sueños de él, también los respetamos y los apoyamos. Entonces vivimos para los tres, vivimos para ser feliz realmente. Yo le digo, ya tenemos que ser felices, disfrutarnos las cosas. A veces hay con qué tomarse uno un tinto y a veces no hay, pero si no lo tenemos, pues no importa, en el momento va a haber para tomar, entonces no nos preocupemos, estamos vivos. Así salgamos a caminar, entonces salimos a caminar, pero es esa unión y sobre todo respeto y apoyo. Hay que apoyarnos demasiado. Y la responsabilidad no es solamente de uno, por eso es una pareja, por eso es una pareja de dos. Estamos para crecer y ser grandes y alcanzar todas las metas que nos propongamos. Wow, qué historia tan inspiradora, qué historia tan linda. A mí estas historias me encantan. Nosotros antes hacíamos unos programas donde invitábamos CEOs de compañías muy grandes. Y cuando yo descubrí mi propósito de vida, dije, yo ya no quiero volver a hacer ese tipo de entrevistas. Yo ahora quiero conocer personas que realmente me muestren cómo iniciaron desde cero y cómo ha sido su proceso de transformación y sobre todo cuál es su propósito de vida, qué quieren hacer, cómo quieren transformar, cómo quieren impactar, cómo quieren ayudar. No, Gustavo, no tengo un talento. Sí, descúbrelo. Dios te ha regalado un talento en algún lado, por Así es. más pequeñito que sea. Si no, sigan a Mochomán en sus redes sociales y se van a dar cuenta cómo van a descubrir los talentos y los dones que Dios te ha regalado. Cómo manejas la calle? Porque me imagino que en algún momento llegas a comer a algún sitio, la gente te reconoce, quiere fotos, estás con tu esposa, estás con tus hijos. ¿Cómo manejas ese momento de fama, por decirlo de alguna manera? Sí, no, la verdad, con mucha felicidad, me emociono mucho que me reconozcan, que se lleven esa inspiración conmigo y me gusta también con las personas, yo a veces les digo que se estrellan, que se equivocan con uno, porque yo soy como cualquier ser humano y yo soy feliz andando en mi pantalonetica, en mi camiseta, entonces voy a ver una entidad bancaria y entonces como que a veces la gente se vive como de apariencia, cree que si uno va con corbata, mejor dicho, con zapatos de cierta marca y bajándose de una tremenda camioneta, pues no es nadie. Entonces, cuando yo llego normalito y hacer alguna actividad, entonces a mí me da risa porque a veces me ven de arriba abajo así. Y como que yo empiezo a interactuar con ellos y uno entiende con las miradas, uno entiende como lo que está pasando, pero
yo lo que hago es que empiezo a interactuar con ellos y hacerles bromas, porque yo todo el tiempo estoy haciendo bromas y hacerles chistes y entonces como que venga y es que empezamos a hablar y usted a qué se dedica, cuando digo, no, yo soy ciclista y empiezo a contarle como que ya como, sí, como que lo he escuchado, entonces, dice, no, no, no me ha visto, no, busque Mochoman, en serio, usted monta bicicleta y como yo, no, pues para ponerme a explicarle, busque más bien en internet Mochoman y ahí va a encontrar algo, entonces cuando venga, mire, cuando miran, ay, yo no sabía que tú eres, entonces como que ya cambian totalmente la mentalidad. Y, y- Pero y pues no me- le respondo con esa misma actitud a ellos, yo les respondo con otra actitud que no. claro, No, no, y me, y muchas me personas causa, y me causa risa porque vivir en Estados Unidos te enseña a ser humilde. En Colombia todavía está el don, el doctor, todos, el ingeniero, todos el esos arquitecto, calificativos, sí, 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 el arquitecto. Tú llegas aquí a Estados Unidos y tú puedes andar en bermudas y puedes andar en sandalias o en chanclas, como decimos en nuestro país, y puedes estar al lado del hombre más millonario que tiene la misma pinta tuya y no pasa absolutamente nada. Por eso, cuando iniciábamos la entrevista, a mí todo el mundo me dice, Gustavo, y no pasa nada. No pasa nada. Estados Unidos te enseña eso, te enseña a ser humilde, a romper con esos estereotipos que traemos nosotros de que hay que hacer, todos somos iguales, todos somos iguales. Y me encantaría que cuando estés aquí en Estados Unidos te vas a dar cuenta de eso, porque uno dice, no pasa nada. Nuestros países es así, pero igual seguimos amando a nuestra gente, seguimos amando a nuestro país y cuando tú hablas de que la gente se estrella, yo también lo llamo de la misma manera. La gente se estrella cuando llega a Estados Unidos, porque tú tienes que venir a vivir un proceso desde cero, tienes que empezar, tienes que hacer cosas que nunca habías hecho en la vida, hay que venir a lavar carros, hay que venir a trabajar en la construcción, hay que venir a hacer limpieza en las escuelas, hay que trabajar en los restaurantes y a la gente le pega muchísimo eso. Y este proceso me encanta porque mira tú desde donde estás, le puedes decir a la gente, mijo, mija, tranquilo, no se preocupe por nada. La vida es bella, la vida es bonita. Dios nos ha regalado oportunidades. Y la verdad, yo estoy muy, muy honrado y muy emocionado de tenerte el día de hoy aquí. Nos quedan 2 minutos para cerrar nuestro programa. Y quería hacerte una pregunta. Si hoy tuvieras que partir de este momento, de este mundo, trascender, porque a veces los seres humanos nos preocupamos por la muerte, trascendemos, vamos a una vida mejor. ¿Cuál serían esas dos cosas por, por las cuales Mochomán le gustaría que lo recordaran, que dejara ese legado? bueno, primero, por haber sido ese guerrero, luchador, inspirador, una de las cosas que quiero que me recuerden siempre, es por eso, incluso yo le pido a mi esposa que cuando, si yo me voy primero que ella, yo no quiero allá llantos ni nada de eso, sino quiero que la gente esté contenta y que, no sé, que pongan imágenes mías allá de mis logros y que, mejor dicho, que yo sé que seguramente me van a poner la bandera de Colombia como despedida, pero yo quiero que eso sea bien bonito, o sea, que yo no quiero nada triste porque yo desde que la vida me cambió, la tristeza se desprendió totalmente de mí. Yo quiero que me recuerden por eso, por mi sonrisa, porque siempre trato en lo más que puedo de respetar a los demás. A veces como todo ser humano se me salta y también le devuelvo ahí una mala palabra, pero quiero que me recuerden por eso, por esa persona guerrera, luchadora, que nos inspiró, que los motivó, que cada día se atrevió a perseguir sus sueños y que siempre estuvo ahí para escuchar a los demás. Entonces, como que eso es lo más bonito que yo quiero que me recuerden siempre, que traspasé cada barrera que se me presentó, cada límite que la vida me puso, lo superé a la medida hasta donde yo podía y que siempre estuve pues de la mano de Dios logrando todas esas cosas. Entonces, que recuerden que les dejé ese legado bonito de que se pueden lograr los sueños. Wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo esas palabras y queremos honrarte y valorarte y agradecerte por habernos acompañado aquí. Y por supuesto, te envían saludos. Alguien se enteró de que íbamos a hacer este programa, no sé si tal vez lo recuerdes todavía. El coronel Blanco, comandante de la Brigada Logística número 1, te manda un fuerte y caluroso abrazo. El coronel Borbón también el teniente coronel Rodríguez del batallón de Intendencia, también Uy, Arteaga del batallón de Sanidad, también te ya manda un de fuerte y sanidad, caluroso abrazo, el teniente coronel Forero del batallón de mantenimiento, de mantenimiento, Huracán del wow. batallón de abastecimientos y el teniente coronel Guzmán del batallón de transportes. Mira, hasta donde llegaron los saludos hasta Estados Unidos. Hasta donde llegaron. Ahorita cuando le contaba la historia, y mi coronel seguramente está ahí conectado, está escuchando, él fue una de las personas que
Lo recuerdo muchísimo porque fue una de las personas que me llevó a perder mucho los nervios cada vez que me paraba frente a un público. Me mandaba a todos los batallones y me escuchaba cada vez lo que yo le decía. Y recuerdo tanto que siempre íbamos con, con la sudadera del batallón de sanidad. Y entonces un día le dije, mi coronel, yo quiero ir en camuflado. Y me decía, ¿en camuflado? Y yo, sí, mi coronel. Entonces dio la orden. Me le hacen el camuflado con las mangas cortas, con todo. Y era muy bonito, que impactaba mucho. Y le agradezco mucho a él y a todos los señores coroneles que me enviaron ese saludo porque ellos me escucharon cuando estaba empezando y sé de que ellos me ven y donde estoy, saben que la evolución ha sido grandísima y a dónde vamos a llegar. Amén. Hecho está y en nombre de Dios las cosas se van a dar. Pues mi querido Juan José, queremos honrarte y valorarte, darte gracias por haber compartido tu testimonio de vida y todos estos aprendizajes y por hacer parte de este maravilloso programa Mentes Poderosas. Y vuelvo y te digo, poder compartir esas historias que realmente inspiran. Nosotros te enviamos un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde los Estados Unidos. Un abrazo cortico, como tú dices. Pero con la Eso. mejor energía y muy pronto estaremos en esas tierras de los Estados Unidos dejando esa huella e inspiración en muchos que nos van a escuchar. Muchas Ah, gracias. amén. Primero Dios. Recuerden, yo soy Gustavo Soto. Te envío un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Houston, desde la ciudad espacial. No olviden, por favor, seguir en sintonía de Now Media Televisión. Un abrazo y bendiciones.